mis queridas amigas, amigos del Wayuu, mi bella gente. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Nos habíamos quedado en el video anterior en 10 puntos un aumento. Ahora vamos a seguir nuestra siguiente vuelta con 11 puntos y un aumento. Comenzamos el primer punto. Una cosita. En mi caso, no sé si os ocurre igual que tenéis el alma del mismo color. Tengan cuidado y no confundan cuando dejamos nuestro trabajo por un momento, nos vamos, luego volvemos y entonces seguimos tejiendo y cogemos cualquier otra hebra. Por ejemplo, esta. Uy, he cogido el alma para tejer. No. Una forma es, jalamos un poquito, tiramos un poquito del punto que tenemos y entonces ahí vemos cuál es la hebra que se mueve, ¿verdad? Y entonces ya sabemos que esta es con la que estamos tejiendo y respetamos las otras del alma. Bueno, igual a vosotros no os pasa, pero a mí me ha pasado alguna que otra vez, ¿eh? Pues sí, claro, que uno va corriendo, no se fija y cuando te das cuenta, ay Dios, ¿qué hice? Bueno, todo tiene arreglo, deshacer y retomar. Pero bueno, una forma es esta, ¿eh? Tiramos un poquito de la hebra y ya vemos cuál es la hebra que se mueve y ya está, y la identificamos enseguida. Bueno, tengo el primer punto. Voy a ir haciendo hasta 11 puntos y haré mi aumento. Y eso mismo pues lo repetiremos 8 veces, ¿verdad? Hasta llegar al final. Así, un punto en cada punto hasta 11. Tengo 10. Este hace 11. Y hago mi aumento 1 y 2 en el mismo punto. Y ahora ya pues a repetir de nuevo 11 puntos un aumento, 11 puntos un aumento, 11 puntos un aumento hasta llegar al final. Vamos con la siguiente vuelta, que será la vuelta 13. Yo aquí he acabado con un aumento. Ahora, primer punto de la vuelta 13, en la que vamos a hacer 12 puntos y un aumento. De nuevo, el 12 número par. Así que lo vamos a partir en 2. Hacemos la mitad aquí, es decir, 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y hago el primer aumento 1 y 2 en el mismo punto. Cuando hacemos el aumento, el punto de que le sigue, a ver que lo veamos, el punto que le sigue tiende a quedarse un poquito escondido, ¿eh? Entonces es muy fácil que estamos tejiendo y saltarlo. Entonces si nos saltamos un punto, el aumento, pues la verdad es que no nos sirve de mucho, porque lo que ponemos aquí lo perdemos acá. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos a ver cuál es la hebra. Esta de aquí. Entonces, una vez hemos hecho el aumento, poner una tensión especial para no saltarnos este primer puntito inmediato, que queda un pelín escondido, y entonces así no nos comemos ningún punto.
Vale, ahora aquí ya vamos contando 12 puntos y haríamos el aumento. De nuevo al final, pues nos van a quedar 6 puntos aquí al final, que unidos a los primeros 6, pues ya hacen la secuencia completa de 12. 12 puntos, un aumento. Llegamos a la vuelta 14. Aquí vamos a hacer 13 puntos y un aumento. Como el 13 es un número impar, pues vamos a tejer 13 puntos seguiditos. Haremos el aumento y luego repetiremos eso hasta el final de la vuelta. Vamos haciendo 2 y 3, 4, 5, así hasta 13, ¿vale? Tengo 12, 13, un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y ahora ya vuelvo a repetir lo mismo, 13 puntos, un aumento, hasta llegar al final, que tendremos 112 puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Tienen su base planita? Bueno, pues seguimos. Nuestra siguiente vuelta va a ser la vuelta 15 con 14 puntos. ¿Qué pasa con ese 14? Pues que vuelve a ser un número par. Con lo cual, ¿qué hacemos? Eso es, 7 puntos. Partimos el 14 en 2. Hacemos 7 puntos. Hacemos un aumento. Y luego continuamos con 14 puntos, un aumento toda la vuelta. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago mi primer aumento. Y a partir de aquí ya 14 puntos. 14 puntos un aumento, 14 puntos un aumento, hasta finalizar la vuelta, que la finalizaremos con un aumento y 7 puntos hasta llegar de nuevo a la señal. He finalizado mi vuelta con 120 puntos. Ahora comenzamos la siguiente, que es la vuelta 15. La vuelta 16 con 15 puntos y un aumento. Bueno, pues como el 15 es un número impar, pues vamos a hacer 15 puntos y luego haremos el aumento. 15 puntos, un aumento, así hasta finalizar la vuelta. Y entonces tendremos 128 puntos. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos cuando llegue al final. Hemos finalizado ya la vuelta 16 con 15 puntos un aumento. Vamos con la vuelta 17, que son 16 puntos y un aumento. La mitad de 16, 8. Pues hacemos 8 puntos aquí, que son 2, 3, así hasta 8. Opa. Y hacemos nuestro primer aumento. Una vez tenemos los 8 puntos, hacemos un aumento. Y a partir de aquí vamos contando 16 puntos. Recuerden que el punto donde hacemos el aumento, el punto de después queda un poquito escondido. Entonces tengan un poquito de atención ahí para no saltarlo, porque si no luego pues nos faltará un punto, la base se nos puede encocar porque ya no le hemos dado el aumento que necesita, en fin. Bueno, pues vamos tejiendo
hasta tener 16 puntos, haríamos el aumento y así continuamos. 16 y un aumento. En la vuelta 18, aquí haremos 17 puntos y un aumento. Y luego repetiremos lo mismo, 17 puntos, un aumento, hasta llegar al final de la vuelta. Y entonces tendremos 144 puntos. Bueno, nuestra base ya va tomando un tamaño, poquito a poquito, vuelta a vuelta, Hay que ir con paciencia, ir contando los puntos. Llevo 2 y así contando 3 y 4 hasta llegar otra vez a los 17. Haríamos otro aumento, repetimos 17, un aumento, 17, un aumento y al final tenemos 144. Vuelta 19. En la vuelta 19 tenemos 18 puntos y un aumento. De nuevo el 18 es un número par. Lo partimos por la mitad y tenemos 9 puntos de inicio y tendremos 9 puntos al final. Entonces, 9 puntos, un aumento, aquí, y ahora sí, ya contamos los 18 puntos. De esta forma, nuestra base va quedando un poquito más circular y no tan octogonal como quedaría si vamos haciendo siempre los aumentos en el mismo sitio. Es el único motivo por el que dividimos en las vueltas pares, hacemos ese cambio. Si no quieres hacerlo, no pasa nada. Tú puedes ir contando la cantidad de puntos que correspondan y entonces, bueno, al final pues vas a notar que te va dejando una huella continua, formando así como un poco de caracol, o no sé cómo llamarlo, pero bueno, igualmente aquí en las puntas pues te quedarán unas marcas que lo hace octogonal. De todas formas, una vez ya comencemos a tejer el cuerpo, esto quedará circular también, O sea, no va a quedar octogonal. Nuestra mochila no va a quedar en una forma octogonal. Va a quedar en una forma circular. Pero esto es una manera en la que podemos hacer para que nuestra base, desde la base, ya tenga una forma más circular y no nos deje esa huella que dejaría en caso de que hiciéramos los aumentos siempre en el mismo punto, en el mismo lugar. Aquí os tengo un pequeño ejemplo. Vamos a ver que esto se nos vea un poquito mejor. Si ven, esta mochila yo la tejí pues haciendo siempre los aumentos en el mismo lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos va dejando una huella. Aquí nos va dejando una huella. Aquí otra. Y entonces al final el efecto de esta base es como si tuviéramos aquí unas aspas, ¿no? Que no se ve mal, que no está mal, que no está feo. Lo único es que nos va dejando la huella. Mientras que si tejemos de esta otra forma, como estamos tejiendo esta base, ahí no tenemos huellas. ¿Sí ven? Se ve bastante más lisa. Esa es la única diferencia. Pero cada cual como guste hacer, porque no hay forma correcta o incorrecta, simplemente la que nos guste, la que nos agrade
y la que nos parezca mejor, ¿sí? Bueno, pues vamos a tejer 18 puntos, un aumento, 18, un aumento, así repetir. Hasta el final haremos un aumento y 9 puntos. Estamos ya en la vuelta 20. En la vuelta 20 tenemos 19 puntos y un aumento. Eso lo vamos a repetir toda la vuelta, 19 puntos, un aumento, 19 puntos, un aumento, hasta llegar al final, que tendremos 160 puntos. Este es el tamaño de la base en este momento. Vamos a ver. Sí, yo la encuentro todavía un poquito pequeña. Vamos a medirla en este momento. En mi caso, con el grosor de hilo que yo tengo, mide 18 centímetros. Entonces yo quiero que mida mi base un poquito más, para que no quede demasiado chiquita la mochila. Por lo tanto, voy a seguir haciendo algunas vueltas más. Pero si alguien la quiere chiquita, pues nada, una vez llegue a la medida de la base que quiera tener, pues ahí puede parar. Que la quiere hacer, yo no la hago muy grande, yo la hago mediana, ¿vale? La hago un tamaño medianito. Pero luego el tamaño, en este caso, podemos dejarlo en el tamaño que nos convenga y nos venga bien. Porque no tiene cenefa, es una mochila unicolor, es lisa, no lleva cenefa, por lo tanto no tenemos que tener en cuenta la cantidad de puntos para que luego la cenefa nos cuadre. Pues es un poco al gusto de cada cual. Yo la voy a dejar que mida unos 22-23 centímetros de base, y asimismo unos 24-25 centímetros de altura. Pero el tamaño, luego cada cual puede escoger el tamaño que guste. Pues ya estamos en la vuelta 21, que son 20 puntos y un aumento. Comenzamos haciendo 10 puntos. Hacemos el aumento. A partir de aquí contamos 20 puntos, un aumento, así hasta 20, y acabaremos teniendo 168 puntos. En la vuelta 22 vamos a hacer 21 puntos y un aumento. Eso lo vamos a repetir toda la vuelta. Y al final tendremos 176 puntos. Bueno, aquí ya tenemos 176 puntos. Ahora comenzamos la vuelta 23. La vuelta 23 son 22 puntos y un aumento. De nuevo, 22 puntos es un número par, con lo cual aquí vamos a hacer 11 puntos. Haremos el aumento y luego los siguientes ya serán 22 puntos, un aumento, hasta completar la vuelta, que entonces acabaríamos con un aumento y 11 puntos. Y ya estamos en vuelta 24. Aquí haremos 23 puntos y un aumento. Marcamos el primero y luego vamos tejiendo hasta 23. Hacemos aumento, repetimos 23, un aumento, 23, un aumento. Al final vamos a tener 192 puntos. Así que yo voy a hacerlo y ahora nos vemos. Y bien, pues yo ya he finalizado lo que es la vuelta 24 con 23 puntos y un aumento. La medida que me da es de 22 centímetros y medio, con lo cual yo voy a dejarla así.
tiene un buen tamaño, no es muy grande, no es muy pequeñita. Me gusta este tamaño. Lo vamos a dejar aquí y continuaremos ya en el video 3. Entonces, anden pendientes porque el video 3 llegará también. Y ahí ya es donde vamos a comenzar a trabajar el cuerpo de la mochila. Nos vemos. Hasta luego.